En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin el labio originale concepta. 93. Se dirige al padre de la Colombier. Respondiendo que no sabía cómo poder cumplir cuanto de mí deseaba hacía tanto tiempo, me ordenó dirigirme a su servidor, pues me lo había enviado para el cumplimiento de este designio. Habiéndolo hecho así, me mandó a escribir cuanto le había dicho, en orden al Sagrado Corazón de Jesús y otras varias cosas que con él se relacionaban para la gloria de Dios, el cual hizo que hallase suma consolación en este santo varón, ya porque me enseñó a corresponder a sus designios, ya porque me tranquilizó en medio de los grandes temores de ser engañada, que me hacían gemir sin cesar. Al sacarle el Señor de este pueblo para emplearle en la conversión de los infieles, recibí el golpe con entera sumisión, en la voluntad de aquel Dios que tanta utilidad me había proporcionado por su medio durante el corto tiempo que aquí estuvo, y solamente una vez que quise reflexionar sobre esto, me dio inmediatamente esta reprensión. ¿Y qué? ¿No te basto yo, que soy tu principio y tu fin? No me fue menester para más abandonárselo todo, pues estaba segura de que tendría cuidado de proveerme de cuanto había de necesitar. 94. Fiesta de Santa Margarita, 20 de junio de 1685. No hallaba todavía medio alguno para dar principio a la devoción al Sagrado Corazón, que era todo mi anhelo, mas he aquí la primera ocasión que para ello me proporcionó su bondad. Caía en viernes la fiesta de Santa Margarita, y pedí a mis hermanas novicias, cuya dirección tenía entonces a mi cargo, que todos los obsequios que tenían intención de hacerme para honrar mi santo, los hiciesen al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Lo hicieron de buena voluntad, levantando un altarcito sobre el cual colocaron una pequeña imagen del Sagrado Corazón, dibujado a pluma en un papel. Y le rendimos todos los homenajes que él mismo nos sugirió. Esto atrajo sobre mí y sobre ellas también muchas humillaciones y mortificaciones, hasta acusarme de querer introducir una devoción nueva. 95. Pequeña fiesta del noviciado. Todos estos sufrimientos eran para mí una grande consolación, y nada temía tanto como el que llegase a ser privado de los honores el Divino Corazón, pues cuantas cosas oía decir sobre esto, eran otras tantas espadas las que atravesaban el mío. Se me prohibió colocar otra vez en público imagen alguna de este corazón sagrado, y decían que todo cuanto podía permitírseme era tributarle algún homenaje en secreto. En mi aflicción no sabía a quién dirigirme sino a él, que siempre levantaba mi ánimo abatido, diciéndome sin cesar: nada temas, yo reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que a ello quieran oponerse. Me consolaron mucho estas palabras, porque solo deseaba verle reinar. 96. El despedir a la señorita Charmont le trae nuevas persecuciones. Dejé pues en sus manos la defensa de su causa, mientras yo sufría en silencio, pero se suscitaron tantas persecuciones de diversa índole que parecía haberse desencadenado contra mí todo el infierno, y que todo conspiraba para anonadarme. Confieso, sin embargo, que jamás había gozado de mayor tranquilidad interior, ni experimentando tanta alegría como cuando me amenazaron con la prisión y quisieron hacerme comparecer ante un príncipe de la tierra, la cual, un juguete de burla y una visionaria enloquecida por la imaginación de sus vanas ilusiones. No lo digo para hacer creer que he sufrido mucho, sino más bien para descubrir la gran misericordia de Dios para conmigo, pues nada estimaba yo ni quería tanto como la parte que me regalaba de su cruz, la cual era para mí un manjar tan delicioso que jamás llegué a cansarme. 97.
Una palabra amorosa del Señor. Si me hubiera sido permitida la comunión frecuente, habría estado mi corazón satisfecho. Una vez que ardientemente la deseaba, se me puso delante mi divino Maestro, como iba cargada con las barreduras, y me dijo: Hija mía, he oído tus gemidos y los deseos de tu corazón. Me son tan agradables que si no hubiera instituido mi divino sacramento de amor, le instituiría por amor tuyo, para tener el placer de arrojarme en tu alma y tomar un reposo de amor en tu corazón. Tan vivo ardor penetró todo mi ser al escucharlo, que sentía mi alma completamente enajenada, y no podía explicarme sino con estas palabras: Oh amor, oh exceso del amor de un Dios hacia una tan miserable criatura. Y durante toda mi vida me ha servido este regalo de aguijón poderoso para excitarme al reconocimiento de amor tan puro. 98. Alivio de un alma del purgatorio. En una ocasión, estando en presencia del Santísimo Sacramento el día de su festividad, se presentó repentinamente delante de mí una persona, hecha toda a fuego, cuyos ardores tan vivamente me penetraron, que me parecía abrazarme con ella. El deplorable estado en que me dio a conocer se hallaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era el religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado recibir la comunión, en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a mí para obtener de mí algún alivio a sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y sufrir durante 3 meses, y habiéndoselo prometido, después de haber obtenido para esto el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era, ante todo, porque había preferido el interés propio a la gloria divina, por demasiado apego a su reputación. Lo segundo, por la falta de caridad a sus hermanos. Y lo tercero, por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas y de las pruebas que de él les había dado en las conferencias espirituales, lo cual desagradaba mucho al Señor. Muy difícil me sería el poder explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, porque no me abandonaba un momento, y al lado donde él se hallaba me parecía verle hecho en fuego, y con tan vivos dolores que me veía obligada a gemir y llorar casi continuamente. Movida de compasión, mi superiora me señaló bien buenas penitencias, sobre todo disciplinas, porque las penas y sufrimientos exteriores que por caridad me hacían sufrir aliviaban mucho las otras interiores impuestas por la santidad de amor, como pequeño trasunto de lo que hace sufrir a estas pobres almas. Al fin de los 3 meses le vi de bien diferente manera, colmado de gozo y gloria. Iba a gozar de su eterna dicha, y dándome las gracias, me dijo que me protegería en la presencia de Dios. Había caído enferma, pero cesando en el suyo mi sufrimiento, sané al punto. 99. Otra alma amenazada de reprobación. Me dio a entender mi soberano que cuando quisiera abandonar una de esas almas por las cuales deseaba que yo sufriese, me haría experimentar el estado de un alma reproba, dándome a sentir la desolación en que se encuentra a la hora de la muerte. Jamás he experimentado cosa más terrible, ni tengo términos para poderlo explicar. Un día, estando sola en el trabajo, fue puesta ante mis ojos una religiosa que aún vivía entonces, y se me dijo de una manera inteligible: mira, he ahí esta religiosa, solamente de nombre, a la cual estoy dispuesto a lanzar de mi corazón y abandonarla a sí misma. Al instante me sentí presa de un gran terror, que postrándome con el rostro en el suelo, permanecí largo tiempo de este modo, sin poder volver en mí, y me ofrecí al mismo tiempo a la divina justicia, para sufrir cuanto fuere de su agrado,
a fin de que no la abandonase. Me pareció entonces haberse tornado contra mí su justa cólera, y me hallé en espantosa agonía y desolación completa, pues sentía sobre mis espaldas un peso abrumador. Si quería alzar los ojos, veía a un Dios irritado conmigo y dispuesto a caer a mí armado de varas y azotes. Por otra parte, me parecía ver el infierno abierto para devorarme en mi interior. Todo estaba revuelto y en desorden. Mi enemigo me asediaba por todos los lados con tentaciones violentas, especialmente de desesperación, y yo huía en todos los sentidos de ese Dios irritado que me perseguía, pues no hay género de tormento al cual no me hubiera entregado para librarme de él, y no me podía ocultar de sus miradas. Sufría una confusión espantosa, creyendo que eran conocidas de todo el mundo mis penas. No podía orar ni desahogarme sino llorando. Decía solamente: «¡Ah, cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo!». Y otras veces, arrojándome con el rostro en la tierra, exclamaba: «Herid, Dios mío, cortad, quemad, consumid cuanto os desagrade, y no perdonéis ni en mi cuerpo, ni mi alma, ni mi carne, ni mi sangre, con tal de que salvéis eternamente esta alma». 100. Se ofrece a la cólera de Dios por los culpables. Confieso que no hubiera podido durar mucho tiempo en tan doloroso estado si no me hubiera sostenido su amorosa misericordia bajo los rigores de su justicia. Así es que caí enferma y me costó mucho el restablecerme. Con frecuencia me había hecho mi soberano soportar estas dolorosas disposiciones, en medio de las cuales me mostró una vez los castigos que quería ejecutar en algunas almas, y me arrojé a sus sagrados pies diciéndole: «Oh Salvador mío, descargad sobre mí toda vuestra indignación y borradme del libro de la vida antes de perder esas almas que tan caro os han costado». Y me respondió: «Pero no te aman y no cesarán de afligirte». «No importa, Dios mío, con tal de que os amen, no quiero cesar de suplicaros que las perdonéis». «Déjame obrar, ya no puedo sufrirlas». Y abrazándole más estrechamente aún: «No, Señor mío, no os dejaré hasta que las hayáis perdonado». Y él me decía: «Yo accedo gustoso si tú quieres responder por ellas». «Sí, Dios mío, pero nunca os pagaré sino con vuestros propios bienes, que son los tesoros de vuestro sagrado corazón». Con eso se dio por satisfecho. 101. El concierto de los serafines, socios divinos. Y otra vez, estando en la labor común de escardar lana, me retiré a un pequeño patio, próximo al tabernáculo del Santísimo Sacramento, donde, trabajando arrodillada, me sentí al instante recogida por completo interior y exteriormente, y se me representó al mismo tiempo el amable corazón de mi adorable Jesús, más brillante que el sol. Estaba en medio de las llamas de su puro amor, rodeado de serafines que cantaban con un admirable concierto: «El amor triunfa, goza el amor, placer derrama su corazón». Me invitaron estos bienaventurados espíritus a unirme con ellos en los loores del divino corazón, y no me atrevía, pero de nuevo me instaron diciéndome que habían venido a asociarse a mí con objeto de tributarle un homenaje continuo de amor, de adoración y de alabanza, y a este fin harían mis veces delante del Santísimo Sacramento, para que yo pudiese, por su medio, amarle sin interrupción, y ellos, a su vez, participar de mi amor, sufriendo en mi persona como yo gozaría en la suya. Escribieron al mismo tiempo esta asociación en el corazón sagrado con letras de oro y con los caracteres indelebles del amor. Duró esto de 2 a 3 horas, pero he sentido sus efectos durante toda mi vida, ya por los socorros recibidos
ya por las dulzuras que había producido y producía en mí, dejándome toda llena de confusión. Al dirigirles mis plegarias, no les daba otro nombre que el de mis divinos asociados. Me inspiró esta gracia tal deseo de la pureza de intención, y me hizo concebir una idea tan alta de lo que debe ser tener para conversar con Dios, que todas las demás me parecen impuras para este objeto. 102. Obedece la gracia de los sacramentos para una moribunda. Otro día estaba una de nuestras hermanas sumidas en un sueño letárgico y se había perdido la esperanza de poderle administrar los últimos sacramentos. Tenía esto en grandísima consternación a la comunidad, especialmente a nuestra madre, y ésta me ordenó prometer a nuestro Señor para conseguirlo todo cuanto le plugiera darme a conocer que deseaba. No había terminado aún el cumplimiento de esta obediencia, y ya el soberano de mi alma me prometió que esta hermana no moriría sin recibir los auxilios que con razón deseábamos, si le prometía 3 cosas, las cuales quería absolutamente de mí. La primera, no rechazar cargo alguno en la religión. La segunda, no rehusar ir al locutorio. Y la tercera, no negarme a escribir. A semejante petición, confieso que se estremeció todo mi ser por la grande repugnancia y aversión que para esto sentía. Respondí: oh Señor mío, bien me atacáis por mi flaco, pero pediré permiso. Me lo concedió al momento mi superiora, no obstante la pena que pudiera traslucirse en mí, y me hizo prometerlo en forma de voto. Para que no pudiera decirme jamás, mas ¡ay de mí! Cuántas infidelidades no he cometido, pues no por eso me quitó la repugnancia que en ellos sentía, la cual me ha durado toda la vida, pero la hermana recibió los sacramentos. 103. El santo nombre de Jesús sobre su corazón. Para dar a conocer hasta dónde llegaba mi infidelidad en medio de todos estos favores tan grandes, diré que un día, sintiendo un deseo ardiente de recogerme para hacer ejercicios y de prepararme a ellos, algunos días antes quise por segunda vez grabar el santo nombre de Jesús en mi corazón, pero lo hice de modo que abrí en él varias llagas. Habiéndoselo dicho a mi superiora a la víspera del día en que debía retirarme a la soledad, me respondió que quería mandar ponerme algún remedio, por temor de que no degenerase en algún mal peligroso. Esto me hizo quejarme a nuestro Señor. Oh mi único amor, ¿permitiréis que otros vean el mal que me he hecho por amor vuestro? ¿No sois bastante poderoso para curarme, vos, que sois el soberano remedio de todos los males? En fin, movido por mi sentimiento de darlo a conocer, me prometió que al día siguiente estaría curada, y en efecto, lo hizo como me lo había prometido, pero no habiendo podido decírselo nuestra madre por no haberla encontrado, me envió una esquelita, en la cual me decía que enseñase mi mal a la hermana, que me la daba, y ésta le aplicaría el remedio. Como estaba curada, creí hallarme dispensada de cumplir tal obediencia hasta habérselo dicho a nuestra madre. Fui con este objeto a buscarla, y le dije que no había hecho lo ordenado en la esquela por estar ya curada. Dios mío, con qué severidad me trataron por esta falta de prontitud en la obediencia, tanto ella como mi soberano maestro. Esto me relegó a estar bajo sus sagrados pies, donde permanecí 5 días aproximadamente, no haciendo sino llorar mi desobediencia, pidiéndole perdón con penitencias continuas. Y en cuanto a mi superiora, me trajo sin remisión en esta entrevista cómo nuestro Señor se lo inspiraba, pues me hizo perder la Sagrada Comunión, lo cual era el suplicio más cruel que pudiera sufrir en la vida. Hubiera preferido 1000 veces que se me hubiese condenado a muerte. Además,
me obligó a mostrar mi mal a la hermana. Esta, hallándole curado, nada quiso hacer, pero yo recibí en ello suma confusión. Para mí todo esto no era nada, pues no hay género de suplicio que no hubiese querido sufrir por el dolor que tenía de haber desagradado a mi soberano. En fin, después de haberme hecho conocer cuánto le desagradaba la falta más pequeña de obediencia en un alma religiosa y sufrir la pena correspondiente, vino él mismo en los últimos días de mi retiro a enjugar mis lágrimas y devolver a mi alma la vida. Pero por más dulzuras y caricias con que me regaló, no terminó por eso mi pena. Tenía bastante con pensar que le había desagradado para deshacerme en lágrimas, pues con tal viveza me hizo comprender lo que era la obediencia en un alma religiosa, que confieso no haberlo aún hasta entonces comprendido, y me dijo que en castigo de mi falta el sagrado nombre, cuya inscripción tanto me había costado en memoria de mis sufrimientos al tomar el nombre de Jesús, no sería ya visible, como ni tampoco los precedentes, los cuales aparecían antes muy bien marcados de diferentes maneras. Puedo decir que hice un retiro de dolor. 104. Se comprueba el buen espíritu que la guía. Eran tan continuas mis enfermedades que no se pasaban 4 días seguidos sin estar enferma. Una vez estaba muy mal y casi no se me entendía lo que hablaba. Vino a verme nuestra madre a la mañana y me entregó un billete, ordenándome se hiciera su contenido, a saber, que tenía necesidad de asegurarse de si procedía del Espíritu de Dios todo cuanto por mí pasaba, y si era así, me diera el Señor perfecta salud durante 5 meses, sin tener necesidad de alivio alguno en todo ese tiempo. Pero si venía por el contrario del espíritu del demonio o de mi naturaleza, permaneciera siempre en el mismo estado. No se puede explicar lo que me hizo sufrir este billete, tanto más cuanto que me había sido manifestado su contenido antes de leerlo. Me hicieron salir de la enfermería con palabras tales como nuestro Señor se las inspiraba, para hacerlas sensibles y mortificativas a la naturaleza. Presenté el billete a mi soberano, el cual no ignoraba su contenido, y me respondió: te aseguro, hija mía, que para prueba del buen espíritu que te guía, hubiera concedido a tu superiora tantos años de tu salud como meses me ha pedido, y además todas cuantas seguridades hubiera querido pedirme. Y en el instante de la elevación del Santísimo Sacramento sentí, pero de un modo muy perceptible, que me quitaron todas mis enfermedades, como si se me despojara de un hábito, el cual quedase, por otra parte, suspendido. Y me encontré con la fuerza y salud de una persona muy robusta, que por largo tiempo no hubiera estado enferma. Pasé así el tiempo deseado, después del cual se me volvió el estado presente. 105. En ejercicios espirituales a pesar de la fiebre. Curación. En una ocasión, estando con fiebre, me hizo salir mi superiora de la enfermería para hacer los ejercicios, pues era mi turno, y me dijo: id, os entrego el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que Él os dirija, gobierne y cure según su voluntad. Ahora bien, aunque me sorprendió esto un poco, porque en aquel momento estaba temblorosa por la fiebre, me fui. Sin embargo, muy contenta de practicar esta obediencia, ya que por tener ocasión de sufrir por su amor, sintiéndome indiferente la manera que tendría él de tratarme en mi retiro, ya me hiciera sufrir o gozar, todo me viene bien, decía, con tal que él esté contento y yo le ame me basta. Mas apenas me hallé encerrada con él, solo y postrado en tierra, enteramente transida de dolor y de frío. Se me presentó delante, me hizo levantar y prodigándome 1000 caricias me dijo: en fin, hete ahí, toda mía,
y toda mi cuidado. Por esto quiero devolverte sana a las que te han puesto en mis manos enferma. Y me restituyó una salud tan completa que no parecía haber estado mala, de lo cual se admiraron mucho, especialmente mi superiora, que sabía todo lo sucedido. 106. Más gozo que aflicción en estos ejercicios. Jamás he pasado los ejercicios entre tanto gozo y delicias. Me creía en un paraíso por los continuos favores, caricias y trato familiar con que mi Señor Jesucristo, su Santísima Madre, mi Santo Ángel y mi bienaventurado Padre San Francisco de Sales. No especificaré aquí, a causa de su extensión, los pormenores de las singulares gracias de ellos recibidas. Solamente diré que mi amable director, para consolarme por el consentimiento que yo había mostrado al ver borrarse de mi corazón su sagrado y adorable nombre, después de haberlo grabado en él con tantos dolores, quiso él mismo, con el sello y el buril enteramente inflamado de su amor puro, imprimirlo dentro y escribirlo fuera, pero de un modo que me produjo 1000 veces más gozo y consuelo que dolor y aflicción me había causado el otro. Solo me faltaba la cruz, sin la cual no podía vivir ni gustar de placer alguno, ni aun celestial y divino, porque no tenía más delicias que las de verme semejante a mi pacientísimo Jesús. No pensaba, por lo tanto, sino en ejercer sobre mi cuerpo todos los rigores que la libertad en que se me había dejado me permitía. Y en efecto, se los hice bien experimentar tanto en las penitencias como en el método de vida y de reposo. Me había formado de cascos, de vasijas rotas, un lecho en el cual me acostaba con sumo placer, y aunque la naturaleza gimiese, era en vano, porque no la escuchaba. Quería hacer cierta penitencia que por lo rigurosa excitaba en mí un vehemente deseo de ejecutarla, pensando por este medio poder vengar en mí las injurias que recibe nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, ya de mí, pecadora miserable, ya de todos aquellos que en él le deshonran. Pero mi soberano Maestro, estando ya para ejecutar mi designio, me prohibió pasar delante, diciéndome que quería entregarme sana a mi superiora, quien me había confiado y remitido a sus cuidados, y así le agradaría más el sacrificio de mi deseo que la ejecución misma, porque siendo espíritu, quería sacrificios del espíritu. Quedé contenta y sumisa. 107. La corona de espinas sobre su cabeza. Yendo una mañana a comulgar, me pareció la sagrada hostia resplandeciente como un sol, cuyo brillo no podía soportar, y en medio de ella vi a nuestro Señor con una corona de espinas, la cual, poco después de haberle recibido, puso sobre mi cabeza, diciéndome: recibe, hija mía, esta corona, en prenda de la que muy pronto te será dada para tu conformidad conmigo. No comprendí entonces lo que esto significaba, pero muy pronto lo supe por los efectos inmediatos, a saber, 2 terribles golpes que recibí en la cabeza, de tal suerte que me pareció tener desde entonces todo el circuito de la misma rodeada de agudísimas espinas de dolor, cuyas picaduras no terminarán sino con mi vida, de lo cual doy infinitas gracias a Dios, que tan señalados favores ha hecho a su miserable víctima. Mas ay de mí, ¿cómo lo repito con frecuencia? Las víctimas deben ser inocentes y yo no soy sino una criminal. Confieso que me reconozco más obligada a mi soberano por esta corona preciosa que se me hubiera regalado todas las diademas de las más grandes monarcas del mundo, tanto más que nadie puede robármela, y me pone no pocas veces en la feliz necesidad de velar y entretenerme con este único objeto de mi amor. No pudiendo apoyar mi cabeza sobre la almohada,
a imitación de mi divino Maestro, que no podía reclinar la suya adorable sobre el lecho de la cruz. Experimento gozos y consolaciones inconcebibles, viendo en mí alguna conformidad con él, y por este dolor quería que pidiese a Dios, su Padre, por el mérito de su coronación de espinas, a la cual uniese yo la mía, la conversión de los pecadores y la humildad para los orgullosos, cuya soberbia le era tan desagradable e injuriosa. 108. Acepta la cruz de la enfermedad. Una vez, hacia el tiempo de carnaval, es decir, como unas 5 semanas antes del miércoles de ceniza, él se me presentó después de comulgar bajo la figura de un ecce homo, cargado con su cruz, todo cubierto de llagas y contusiones, y brotando de todo su cuerpo su sangre adorable. Con una voz dolorosamente triste decía: ¿no habrá nadie que tenga piedad de mí y quiera compadecerse y tomar en mi dolor, viendo el lastimoso estado en que me ponen los pecadores, sobre todo en este tiempo? Postrándome a sus sagrados pies, me ofrecí a él con lágrimas y suspiros. Cargó sobre mis espaldas aquella pesada cruz, erizada toda de puntas de clavos, y sintiéndome agobiada bajo su peso, comencé a comprender mejor la gravedad y malicia del pecado, al cual detestaba tan vivamente en mi corazón, que hubiera preferido 1000 veces precipitarme en el infierno a cometer voluntariamente uno solo. Maldito pecado, dije, cuán detestable eres por la injuria que le hiciste a mi soberano bien. Este me dio a conocer que no bastaba llevar aquella cruz, sino que era preciso estar clavada con él, para hacerle fiel compañía, participando en sus dolores, desprecios, oprobios y otras injurias que sufría. Me puse inmediatamente en sus manos para todo cuanto deseara hacer de mí y por mí, dejándome enclavar a su gusto con una enfermedad que bien pronto me hizo sentir las agudas puntas de los clavos con que estaba erizada esta cruz, y con agudísimos dolores en los cuales no recibía otra señal de compasión, sino desprecios, humillaciones y otras cosas penosísimas a la naturaleza. Pero miserable de mí, ¿qué podría sufrir yo que pudiera igualar a la grandeza de mis crímenes, los cuales me tienen continuamente sumida en un abismo de confusión, desde que mi Dios me hizo ver la horrible figura de un alma en pecado mortal y la gravedad de la culpa que por ir contra la bondad infinitamente amable le es en extremo injuriosa? Esta vista me ha hecho sufrir mucho más que todas las otras penas, y hubiese preferido con todo mi corazón haber comenzado a sufrir todas las merecidas, por cuantos pecados he cometido, para que me hubiesen servido de preservativo y me hubiesen impedido cometerlos antes de haber llegado a tan miserable extremo. Y esto aun cuando estuviera segura de que Dios, por su infinita bondad, me perdonaría sin entregarme a tales penas. 109. Sufrimientos en tiempo de carnaval. El estado de sufrimiento del cual he hablado más arriba me duraba ordinariamente todo aquel tiempo de carnaval hasta el miércoles de ceniza. Parecía que me hallaba reducida al extremo, sin poder encontrar consolación alguna, ni alivio que no aumentase todavía más mis tormentos. Y luego me sentía súbitamente con bastante fuerza y vigor para el ayuno de Cuaresma. Siempre me ha concedido mi soberano el favor de poderlo hacer, y aunque me hallase alguna vez rendida por tantos dolores que con frecuencia creía al comenzar un ejercicio que no podría sostenerme hasta concluirlo, sin embargo, después de concluido uno, comenzaba otro con las mismas penas, diciendo: Dios mío, concédeme la gracia de poder llegar hasta el fin, y daba las gracias a mi soberano, porque medía así mis instantes por el reloj de sus sufrimientos, para regular todas las horas con las ruedas de sus dolores. 110.
Jesús la colma de favores cuando ella quería sufrir. Cuando quería favorecerme con alguna nueva cruz, me disponía para ello con abundancia de caricias y consolaciones espirituales tan grandes que me hubiera sido imposible sobrellevarlas si hubieran continuado. En esta ocasión le decía: único amor mío, os sacrifico todos estos placeres, guardadlos para las almas santas, las cuales os glorificarán más que yo. Yo no quiero sino a vos, solo, enteramente desnudo sobre la cruz, donde deseo amaros a vos, solo por amor de vos mismo. Quitadme, pues, todo lo demás, para que os ame sin mezcla de interés ni placer. Y sucedía a veces en estas circunstancias que, como sabio y experimentado director, se complacía en contrariar más mis deseos, haciéndome gozar cuando hubiera querido sufrir. Pero confieso que lo uno y lo otro venían de él, y que cuantos favores me ha hecho ha sido por pura misericordia suya, pues jamás criatura humana alguna le ha opuesto tanta resistencia como yo, ya sea por mis infidelidades, ya sea por temor que tenía de ser engañada, y 100 veces me he admirado de que en vista de tanta resistencia no me anonadase o hundiese en el abismo. 111. Terrible presencia de Dios cuando incurre en su desagrado. Mas por grandes que sean mis faltas, jamás me priva de su presencia este único amor de mi alma como me lo ha prometido. Pero me la hace tan terrible cuando le disgusto en alguna cosa, que no hay tormento que no me fuera más dulce, y al cual no me sacrificaría 1000 veces antes que soportar esta divina presencia y aparecer delante de la santidad de Dios, teniendo el alma manchada con algún pecado. En esas ocasiones bien hubiera querido esconderme y alejarme de ella, si hubiese podido, mas todos mis esfuerzos eran inútiles, hallando en todas partes esa santidad de que huía, con tan espantosos tormentos que me figuraba estar en el purgatorio, porque todo sufría en mí sin ningún consuelo ni deseo de buscarle. Esto me obligaba a exclamar a veces, en medio de mi dolorosa amargura: «Oh, cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo». He ahí la manera que él tenía de purificarme, cuando no era yo bastante pronta y fiel a castigarme por ellas, y nunca recibía gracia alguna particular de su bondad, que no fuese precedida de esta clase de tormentos, y sin sentirme, después de haberla recibido, arrojada y abismada en un purgatorio de humillaciones y confusión, donde sufría más de lo que puedo expresar. Mas siempre conservaba una tranquilidad inalterable, pareciéndome que nada podría turbar la paz de mi alma, aunque estuviese frecuentemente agitada la parte inferior, ora por mis pasiones, ora por mi enemigo, quien hacía todos sus esfuerzos para conseguirlo, pues no hay cosa alguna sobre la cual tenga más poder y en la que gane tanto como en un alma turbada e inquieta. La hace su juguete y la vuelve incapaz de bien alguno. Muerte de la santa. Se encaminaba nuestra santa a grandes pasos hacia las cimas de la santidad, y se acercaba para ella la hora feliz de ir a abismarse en el corazón de Jesús, testimonio precioso y fidedigno de las cumbres en que moraba ya Santa Margarita. 3 años antes de su muerte, en 1687, tiempo en el que pone fin a su autobiografía, es el que de su santidad nos ofrece Rollin, el director de su alma por entonces. Dicho padre había oído la confesión general de toda su vida en uno de sus ejercicios, y asegura haber estado tentado de hacérselo escribir y conservar, con la esperanza de que un día pudiera conocer la extrema pureza de esta esposa de Jesucristo, y juzgar hasta donde puede llegar la inocencia, la delicadeza y la sublime santidad de un alma que Dios ha gobernado y favorecido con sus más señaladas gracias desde la cuna. Breve y verdadero
panegírico de nuestra santa. Esta, entretanto, presentía su próximo fin, al que hacía alusión algunas veces. Es menester que yo muera, decía en alguna ocasión, pues no soy ya sino un obstáculo para la devoción al corazón de Jesús. Con seguridad moriré este año, decía otra vez, para no impedir los grandes frutos de mi divino Salvador. Piensa conseguir de un libro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sorprendido quedó al oírle el padre Crozet, que en efecto trabajaba en esa obra, pero que no se lo había dicho a nadie. La santa iba a dejar la tierra. El fuego del amor divino, mediante el sufrimiento y el sacrificio voluntario, había consumido en esta hermosa alma todo cuanto pudiera quedar de humano e imperfecto, y a falta de combustible que consumir, decrecieron también los sufrimientos físicos y morales que habían sido por tanto tiempo los compañeros inseparables de esta alma santa. De ellos acaba como consecuencia la proximidad de su muerte. Seguramente moriré este año, decía, pues ya no sufro nada. Se preparó a este paso con un retiro de 40 días. Deseaba examinar de dónde procedía aquel deseo vehemente que la hacía suspirar por el día feliz, y si sería feliz para ella, que se sentía por la mayor pecadora y la más indigna de los favores de Dios. Cedemos al impulso de citar íntegras las últimas palabras que la santa escribió y que se refieren a este retiro preparatorio para la muerte. Dice así: desde el día de Santa Magdalena me sentí extremadamente impulsada a reformar mi vida para estar dispuesta a presentarme ante la santidad de Dios, cuya justicia es tan temible y tan impenetrable sus juicios. Es menester, por lo tanto, que tenga siempre ajustadas mis cuentas, para no verme sorprendida, porque es cosa terrible caer a la hora de la muerte en las manos de un Dios vivo, cuando durante toda la vida se ha separado un alma por la culpa de los brazos de un Dios moribundo. Me propuse, pues, para llevar a efecto una inspiración tan saludable, hacer un retiro interior en el Sagrado Corazón de Jesucristo. Aguardo y espero todos los auxilios de gracia y misericordia que me serán necesarios, porque tengo en Él toda mi confianza. Él es Él. Solo apoyo de Él. Él es el solo apoyo de mi esperanza, puesto que su excesiva bondad no me rechaza nunca. Cuando a Él me dirijo, antes al contrario, parece gozarse en haberme hallado una criatura tan pobre y miserable, para llenar el abismo de mi indignidad con su abundancia infinita. Será mi buena madre la Santísima Virgen, y tendré por protectores a San José y a mi santo fundador. El buen padre de la Colombier será mi director, para enseñarme a cumplir los designios del corazón adorable en conformidad con sus máximas. El primer día de mis ejercicios, mi ocupación fue el pensar de dónde podría proceder este gran deseo de morir, pues no es ordinario en los criminales, como lo soy yo delante de Dios, desear comparecer en presencia de su juez, y un juez cuya santidad de justicia penetra hasta la médula de los huesos, a quien nada puede ocultarse y que nada dejará impune. ¿Cómo, pues, alma mía, puedes sentir un gozo tan grande en la proximidad de la muerte? No piensas sino en terminar tu destierro, y estás enajenada de gozo con la idea de salir muy pronto de tu prisión. Pero ay de mí, mira, no sea que después de un gozo temporal, que quizás no proviene sino de ceguedad e ignorancia, te sumerja en una eterna tristeza, y desde esa prisión mortal y transitoria caigas en los calabozos eternos, donde no hay lugar de esperanza de salir. Dejemos, pues, alma mía, este deseo y este gozo de morir para las almas santas y fervorosas, para las cuales están preparadas tan grandes recompensas. Pues en cuanto a mí, no me dejan las obras de un criminal ver otro término que los eternos castigos, si no fuese Dios conmigo más misericordioso que justo.
y pensando cuál será tu suerte, oh alma mía, dime, ¿podrás tú sufrir durante una eternidad la ausencia de aquel a cuya posesión aspiras con tan ardientes deseos y cuya privación te hace presentir penas tan crueles? Dios mío, cuán difícil es de arreglar mi cuenta, pues he perdido tanto tiempo y no sé cómo poderlo reparar. En la perplejidad en que me hallo de ordenar todas mis partidas y tenerlas siempre en disposición de ajustar cuentas, no he sabido a quién dirigirme sino a mi adorable maestro, que por singular favor ha querido encargarse de hacerlo. Así pues, le he remitido todos los capítulos por los que he de ser juzgada y recibir mi sentencia, a saber, nuestras reglas, constituciones y directorio, según los cuales seré justificada o condenada. Una vez puestos ya en sus manos todos mis intereses, he sentido una paz admirable a sus pies, donde me ha tenido largo tiempo, como enteramente perdida en el abismo de mi nada, esperando su sentencia acerca de esta miserable criminal. El segundo día me fue presentado durante la oración, como en un cuadro, lo que había sido antes y lo que entonces era. Pero Dios mío, qué monstruo más deforme y más horrible a la vista. No veía bien alguno, sino tanto mal, que era para mí un tormento el solo pensarlo. Todo parecía condenarme a un eterno suplicio, por el grande abuso de tantas gracias, a las cuales no he correspondido sino con infidelidades, ingratitudes y perfidias. Oh Salvador mío, ¿quién soy yo para haberme esperado a penitencia tanto tiempo? Yo, que 1000 veces me expuse a ser arrojada en el abismo infernal por el exceso de mi malicia, y otras tantas lo habéis impedido vos por vuestra infinita bondad. Seguid, pues, amable Salvador mío, ejerciéndola con tan miserable criatura. Ya lo veis, acepto de buena voluntad todas las penas y suplicios que os plazca hacerme sufrir en esta vida y en la otra, y tan grande es mi dolor de haberos ofendido, que querría haber pagado todas las penas merecidas por los pecados cometidos y por todos aquellos que hubiera llegado a cometer, a no haberme socorrido vuestra gracia. Sí, quisiera haber sido sumergida en todos estos tormentos rigurosos desde el instante en que comencé a pecar, y que me hubiese servido de preservativo para no llegar a ofenderos tanto, aunque no encontrara más penas que obtener el perdón por amor de vos mismo. No, nada excluyo en la venganza que a vuestra divina justicia plugiere ejercer sobre esta criminal, sino el que me abandonéis a mí misma, permitiendo mis nuevas recaídas en el pecado en castigo de los precedentes. No me privéis, Dios mío, de amaros en la eternidad, por no haberos amado bastante en el tiempo. Por lo demás, haced de mí cuanto os agrade, os debo todo cuanto tengo y cuanto soy. Todo lo bueno que pudiera hacer nos serviría, a no ser por vuestra gracia, para reparar la más pequeña de mis culpas. Soy insolvente, bien lo ves, mi divino dueño. Arrojadme a una prisión, consiento en ello, con tal que sea en la de vuestro corazón sagrado. Y cuando allí estuviere, tenedme bien cautiva y sujeta con las cadenas de vuestro amor, hasta que os haya pagado todo cuanto os debo. Y como no podré hacerlo nunca, tampoco deseo salir de ella jamás. Llegaba, decimos, la santa al fin de su carrera, y a las críticas y discusiones de que había sido objeto había sucedido el más profundo entusiasmo. No sólo dentro de casa cortaban pedacitos de su hábito para conservarlos como reliquia, sino que religiosos y sacerdotes iban a Paray para tener la dicha de conversar con ella, y salían gozosos diciendo: hemos visto a la santa. Hasta los obreros que trabajan en el monasterio
Esperaban la hora de la recreación diciéndose unos a otros: veamos si podemos divisar a la santa. Santa Margarita, por su parte, no piensa más que en ocultarse, en desaparecer. Y cuanto más brillantes son las gracias que recibe, más crece en ella la sed de olvido, desprecio y humillación. Desea morir en el desprecio y olvido de las criaturas. Y estas son sus palabras a su superiora: quiero permanecer envuelta y sepultada en el más eterno olvido. Y para esto le ruega le haga la gracia de quemar todos sus papeles, para que de tan gran pecadora no quede nada que pueda despertar su recuerdo después de su muerte. Enamorada del sufrimiento, suplica en la intimidad de la confianza: Padre, ruego al Sagrado Corazón de Jesús me conceda la gracia de morir con él en la cruz, pobre, desconocida, despreciada y olvidada de las criaturas, agobiada bajo el peso de dolor, de toda clase de sufrimiento según su elección y deseo, y no según el mío. Es indudable, ya lo hemos dicho, que la santa tuvo conocimiento de la época de su muerte. Contra el parecer de todos, en 1690, insistía dulcemente en que moriría durante el año, y hasta indicó que sería cuando la comunidad menos lo pensara, y nombró a las 2 hermanas en cuyos brazos exhalaría el último suspiro. Carísima hermana mía, dijo la santa a la hermana Rosalía Bercher, la que jamás había visto morir a nadie, ¿tenéis miedo de morir? Pues bien, estad cerca que moriré en vuestros brazos y los de vuestra hermana Rosalía de Fargues. Llegó la época de los retiros anuales de las religiosas del año de 1690, y Margarita María se dispuso al suyo. El que había hecho anteriormente no la eximía de la regla. La víspera se sintió mal. Aquella misma tarde en que debía empezarlo, fue atacada de un ligero acceso de fiebre. El doctor Villet, que la veneraba como una santa y solía decir que sus enfermedades eran ocasionadas por el amor divino y que la medicina era impotente para curarla, declaró, sin embargo, que aquel malestar no era grave, que no moriría de eso, y tranquilizó a la comunidad. Insistió la santa, pidiendo con insistencia el santo viático, o al menos que la dejasen comulgar, ya que estaba en ayunas. Accedieron a su petición, y recibió este divino sacramento por su parte como viático, sabiendo que lo recibía por última vez. Y así se lo declaró poco después a su querida antigua novicia, hermana María Nicolasa de Fargues, a la que llamaba su San Luis Gonzaga. Las que fueron testigos felices de esta postrera comunión de una santa, declararon cómo indescriptibles los ardores con que la vieron tender los brazos a su amado, dándole gracias por haberse dignado venir hasta ella. Todas las que la vieron el último día de su vida admiraban el extraordinario gozo que reflejaba en su semblante. ¡Ah, qué dicha es amar a Dios! Amémoslo, pero que sea con toda perfección. Por un momento, el temor de los juicios divinos la asaltó, y temblando, besaba con humildad y ardor su crucifijo. Misericordia, Dios mío, misericordia. Pero pronto volvió a sumergirse en el corazón de Jesús, y con ello volvió la paz, que ya no la abandonó. Un último pensamiento de humildad y deseo de vida oculta vino a preocuparla. Llamó a la hermana de Fargues y le rogó quemara todo lo que quedaba de sus escritos, particularmente las memorias escritas por la orden del padre Rolín, su director. La hermana le insinuó con dulzura que sería más perfecto abandonarlo todo a la obediencia, y la santa no insistió más. Todo esto sucedía en el día y noche del 16 de octubre. El día 17 por la mañana se sintió fatigosa y volvió a pedir el viático, pero el médico, llamado a toda prisa,
Volvió a declarar que no había peligro para que apurarse, que no se moriría. Ya lo veréis, replicó la santa. Aumentó después su opresión de pecho, que le impedía estar echada, y era preciso incorporarla y sostenerla para que pudiera respirar. Enajenada y como fuera de sí, repetía con frecuencia: «¡Ay de mí! Me abrazo, me abrazo. Si fuera de amor divino, qué consuelo. Pero jamás he debido amar con amor perfecto a mi Dios». Y dirigiéndose a las hermanas que la sostenían, dijo: «Pedidle perdón por mí, y amadle con todo vuestro corazón, para reparar todos los instantes en que yo no lo hice». ¡Qué dicha la de amar a Dios! ¡Ah, qué dicha! Amad pues a este amor, pero amadle con amor perfecto. También grabada quedó esta lección suprema de la santa en aquellas dos jóvenes hermanas, y tal participación de amor divino recibieron, que una de ellas, la hermana Bercheret, que apenas contaba 24 años, hizo al día siguiente el voto de lo más perfecto, y la hermana de Fargues emprendió el camino de la santidad con tal ardor que la tenían por la segunda Margarita María. Hacia las 7 de la tarde, una ligera convulsión agitó sus miembros, y la hermana María Nicolasa corrió en busca de la superiora. «Dejadla ir, que ya es tiempo», dijo la santa a las que querían detenerla, creyendo se trataba de una crisis pasajera. La superiora acudió enseguida y quiso que viniera el médico. «Madre mía», le dijo la moribunda, «ya no necesito más que a Dios, solo, y abismarme en el corazón de Cristo». Momentos después, la comunidad rodeaba su lecho, sollozando. Ella, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, las exhortó a amar a Dios sin reserva y pidió la santa unción. Al ver al sacerdote, se incorporó, y dos hermanas se precipitaron para sostenerla, impulsadas por el santo afecto que le profesaban. Eran precisamente las hermanas Bercheret y de Fargues, a quienes la santa había predicho que moriría en sus brazos, lo que no pensaban entonces y sí se acordaron después, asegurándolo con juramento en sus declaraciones. A la cuarta unción expiró plácidamente, pronunciando el dulcísimo nombre de Jesús. Era el 17 de octubre de 1690, a las 7 de la tarde. Tenía la edad de 43 años, 18 de profesión religiosa, quedando sus facciones con una expresión verdaderamente celestial. El médico, de rodillas junto al lecho, aseguraba que como había vivido solo de amor, este había sido la causa de su muerte. «Ha muerto la santa», esa fue la voz que corrió por todas partes. «Ha muerto la santa». Esta fue la voz que corrió por todas partes, testimonio de la veneración que sus admirables virtudes habían inspirado, y todos pedían la gracia de verla por última vez. Colocada en el coro según la costumbre, durante 2 días enteros no cesaron de tocar rosarios y otros objetos a los despojos virginales de Margarita María, para satisfacer la devoción de los fieles, y la que sólo ansiaba permanecer en el eterno olvido de las criaturas, es hoy conocida, honrada y venerada de todos los pueblos y naciones. Su figura humilde aparece ante nuestros ojos siempre a los pies de su divino dueño y maestro, y mientras la que como dulce víctima acompañó al corazón divino agonizante y como fiel discípula aprendió sus divinas lecciones, y como ardiente apóstol transmitió al mundo el conocimiento de esta devoción salvadora, la Iglesia la ha sublimado al honor de los altares, y la que en vida fue para Jesús un pequeño cielo, hoy ese corazón generosísimo le concede la gloria de abismarla en su divino amor, para ser su cielo por toda una eternidad. Dios bendito.